Feliz año nuevo a mi querido amigo y hermano John Agramonte. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Felicidades. No, yo la pasé excelente. Tú sabes que uno la pasa de maravilla. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, ¿qué le hace falta a uno, viejo? Eso es cierto, eso es cierto. Todo lo demás está por añadidura cuando tenemos a nuestro Padre Celestial en nuestro corazón. Eso es así. No, Bueno, yo estoy contento, yo estoy feliz. Tenemos un tema excepcional para el día de hoy y yo estoy tan feliz por participar contigo sobre ese tema. igualmente yo. Señores, John y yo coincidimos que una de las historias que más nos fascinan de las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, es la historia de José, el que fue vendido a Egipto, José, el hijo de Israel. Esa es la Sí, historia que estaremos hablando en el día de hoy. exactamente. Bueno, John, antes de arrancar con el tema y de comenzar a desmenuzar nuestros apuntes, vamos a desearle feliz año nuevo, feliz, próspero y año nuevo 2022 a todas a las personas que nos ven. Le deseamos que ustedes puedan tener un excelente año 2022. No, y de verdad que agradecido porque los comentarios que nos hacen, Leonor, me llena de tanta satisfacción de yo querer cada día más poder participar contigo haciendo estos programas, porque realmente llegará el momento, no sé si en este año, a finales de él o en el próximo, vamos a tener interacción con la gente. Me Sí, encanta sí. que la gente haga preguntas, que podamos contestar, que las personas compartan algunos testimonios, que invitemos a alguien de la iglesia para poder en nosotros entrevistarlo a él. ¿Qué te parece eso? Eso suena perfecto, John. Perfecto, Sí. me encanta esa visión. Y vamos a estar haciéndolo desde que tengamos la estructura, que ya la gente más o menos nos esté siguiendo, ya podamos hacer entonces un vivo, en vivo, hablando con las personas, preguntas, interactuando. Y sobre todo me encantó la idea también de invitar a alguien para que podamos entonces poder compartir de una manera Exacto. más eficiente el Evangelio y contestar preguntas que la gente pueda tener en el momento. Mire, y tal cosa, eso sería excelente. No, y también vamos a interactuar con personas que no son de nuestra iglesia, no para contender, sino para analizar un tema, cómo lo vemos cada quien, sin tener que entrar en ningún tipo de conflicto ni duda, Discusión, sino sí. que podamos compartir para que nosotros somos, si somos seguidores de Cristo, no hay por qué tener ningún tipo de contradicciones. Porque si hablamos de la oración y es al Padre Celestial que la hacemos, no tenemos duda de que es así. Entonces, ese tipo de información, después que estemos más sólidos con todas las personas, pues vamos a compartirlo también. Excelente, excelente. John, ya entrando al tema de lleno, tengo mis apuntes y no sé por qué me sentí la impresión, yo volví a leer la historia y cuando estaba buscando volver a leer para repasarla y refrescar la memoria y tomar los apuntes y poder tener esta conversación contigo, sentí como la impresión de ir un poquito más atrás. Y no sé a dónde tú comienzas tus apuntes, si comenzaste exactamente en Génesis 37, que es donde comienza a hablar de José. Yo comencé, por ejemplo, en Génesis 27, 10 capítulos anteriores. Y tengo Wow. algunos apuntitos que me gustaría comentar rápido para que cuando lleguemos a José tengamos como ese contexto de qué pasó y cómo estaba la situación en ese tiempo. Adelante, Leonor. Ok, tengo aquí, por ejemplo, que sabemos que el bisabuelo de José era Abraham. O sea, Claro. José tiene un linaje poderoso, fuerte. Sí. Vamos a decir, las personas que en las escrituras son más mencionadas, que es Abraham, Isaac, Israel. Son uno de los tres personajes más mencionados en las escrituras, ¿verdad que sí? Cuando Siempre eso se... era Jacob, se dice Abraham, Isaac y Jacob, porque todavía no era Israel en Correcto, ese momento. correcto. Entonces, rápidamente aquí tengo unos apuntes. Interesante que ya Isaac, siendo ya mayor, viejito, que ya no podía ver, le dice a su hijo Esaú: hijo mío, hame un guisado, ve y casa y hame un guisado. Cuando llegues te voy a dar una bendición. Su mamá, Rebeca, escucha que Isaac le va a dar esa bendición a Esaú. Aparentemente, Rebeca tenía una preferencia hacia Jacob. Le dice: hijo mío, tu papá mandó a Esaú
a cazar y que le hiciera un guiso. Y le va a dar una bendición. Lo va a bendecir. Y yo quiero que esa bendición sea para ti. Yo voy a agarrar, ve, búscate 2 cabritos rápido, tráemelo, yo lo voy a cocinar y tú llévaselo para que te dé la bendición a ti, porque él no podía ver. Y dice, pero, y me gusta esta parte porque Jacob en una dice, mamá, pero no me gusta la idea porque papá me puede ver como engañador, como que yo estoy engañándolo. Y dice, hijo mío, llévate de mí. La mamá tenía un ahínco, o sea, tenía la resolución de que esa bendición le cayera. Certeza. Exacto, a Jacob. Entonces dice, no te apures, pero mi hermano es velludo, yo soy lampiño. Dice, no te apures, te vamos a poner una ropa aquí de esa de cabrita para que te sienta peludo. Y te voy a poner una ropa de tu hermano Esaú para que tú huelas a él. Y llévate de mí, hijo mío. Y la mamá lo convence. Y él va, le prepara rápidamente el guiso, le lleva el guiso a su papá Isaac. Y dice, ¿quién es? O le dice, hijo mío, ¿quién es? Preguntando como cuál de los 2 hijos. Le dice, es Esaú, hijo. El papá, es Esaú aquí. Pero el papá le dice, pero ven acá. Y lo toca, déjame ver, y lo toca. Y le siente el olor de la ropa de Esaú. Y le siente los vellos. Y dice, ok, te noto que tu voz suena como a Jacob. Pero te veo que estás velludo como Esaú. Y ahí comienzan a hablar. Entonces le da el guiso, come, le da un poco de vino, dicen las escrituras, y ahí entonces lo bendice. Lo bendice con tierra, ganado, lo bendice para señorar a sus hermanos. Y ya se va. Llega Esaú con el guiso preparado. Papá, aquí estoy para que tu guiso, para que me dé la bendición. Y dice, oh, ¿y cómo aquí yo bendecí? Pensé que te había bendecido a ti. ¿Cómo así? Y Esaú se enteró que su hermano le había quitado la bendición. Ya le había quitado 2 cosas. La primogenitura en una ocasión, que tal vez podamos hablar de eso después, y la bendición que él estaba esperando, esa bendición. Entonces ahí su mamá le dice, vete para donde mi hermano, porque Saúl mencionó que te va a matar. Está súper incómodo. Vete para donde mi hermano Labán, en lo que él se calma, y luego tú vienes. Él se va por donde el hermano Labán. Entonces él ve, aquí se ve con Raquel. Jacob ve a Raquel y dice que Raquel era hermosa. Dice que era hermosa y él se enamora de Raquel. Y Raquel era una pastora. Ella pastoreaba las ovejas de su papá Labán. Y él se enamora. Y eran primas porque Labán era hermano de su mamá. Eran primos. En ese tiempo no había problema con eso. Y no se criaban juntos, que no habían ese afecto de criarse juntos ni nada de eso. Él por allá, y por aquí. Entonces, Labán era hermano de Rebeca. ¿Qué pasa? Le dice Jacob a Labán, Jacob, mira, tu hija me cayó bien, Rebeca. Si yo te hago 7 años de servicio, tú me la das por esposa. No hay problema. Y Jacob le hizo 7 años de servicio a Labán. Cuando llegó la hora, dice, mira, ya se cumplieron los 7 años, cuéntame. Labán, tigueramente, no sé cómo decirlo, o sea, dice, pa, y le da a Lea, la hija mayor, porque Rebeca era menor, era la hija menor. Y dice, pero venga acá, Labán, el acuerdo fue con Rebeca, porque decía que él amaba a Rebeca. Él amaba a Rebeca. Oye, hace 7 años de servicio, es un amor. Sí, él amaba a Raquel. A Raquel. A Raquel, perdón, Rebeca la mamá, perdón, me perdí ahí. Entonces, ahí viene, entonces dice, no, toma Lea, porque aquí la tradición es que la hija mayor se tiene que casar primero que la hija menor. Y le da por hija a Lea, por esposa. Entonces, viene y le dice, si yo te hago 7 años más, ¿me puedes dar a Raquel? Y yo, pues, está bien. Y le hizo 7 años más y le dio por esposa a Raquel. Pero parece que estos 7 años fue interesante porque ahora, en vez de esperar los 7 años y dársela por esposa, él se la dio por esposa a Raquel y pudo entonces hacer 7 años más. Entonces, él estaba teniendo hija con las 2. Aquí yo quiero decir esto rápidamente porque yo estaba increíble cuando volviendo a leer estos detalles, dice, wow, el primer hijo de Jacob fue Rubén, que lo tuvo con Lea. Ese es el primer hijo, el mayor. Luego siguió Simeón, que también lo tuvo con Lea.
Sí. Luego lo siguió Leví, que es el tercer hijo, lo tuvo con Lea también. Sí. Por cuarto tuvo a Judá, con Lea Ajá. también. Ahí ya van 4 hijos que tiene Jacob. ¿Qué Ajá. pasa? Raquel dice que se llena de envidia porque no podía darle hijo. Dice, caramba, no estoy dando hijo. Y le dice, quiero morirme, le dice, porque en realidad la que amaba Jacob era Raquel. Y siempre Lea buscó la aprobación de Jacob. Y ella pensaba que dándole hijos iba a tener el cariño y el amor, pero lamentablemente ahí no se manda. O sea, él siempre tenía esa inclinación hacia Raquel. ¿Qué pasa? Raquel llena de, vamos a decir, envidia, así mismo dicen las escrituras, se llena de envidia, yo no te estoy dando hijos. Entonces le dice, toma a mi sierva Bilha, que tenía como criada. Allá había una tradición que cuando tú te casabas, el padre de la hija que se casaba le daba una criada para que se fuera y la ayudara en todo lo, parece, quehaceres de la casa y todo eso. ¿Qué pasa? Raquel le dice a Jacob, allégate a Bilha para ver si te da hijo. Entonces, aquí dice que Bilha le dio hijo a Dan y le dio hijo a Neftalí. Ahí van 6 hijos ya, que viene de la criada de Raquel. Luego viene el 7º hijo, que es Gad, que viene de Silpa. Porque entonces pasó algo aquí. Lea, por alguna razón, no estaba dándole más hijos. Y dijo, cuando vio que Raquel le estaba dando Silha, la criada, entonces dijo, allégate a mi criada Silpa, le dice Lea. Entonces ahí vino y tuvo su 7º hijo con Silpa, que era la criada de Lea. Y tuvo un 8º hijo que se llama Aser, ¿verdad? Gad y Aser fueron hijos de Silpa. Y un 9º hijo que es Isaacar, que fue Lea. Y que en total con Lea son 5 ahora. Entonces viene el 9º hijo, dije que Isaacar, viene un 10º hijo que se llama Zabulón, que es hijo de Lea, y luego tuvo una hija, que es la hija número 11 de Jacob, fue una hija llamada Dina. Por último, el hijo número, perdón, no último, el hijo número 12, por primera vez, Raquel le puede dar un hijo a Jacob, que se llama José, que ahí vamos a llegar a José. Entonces, José ya nace, el primer hijo de Raquel, después de muchos años que Raquel no podía dar hijos, finalmente le da a José de hijo. Pero ¿qué pasa? Muere en el parto. Lastimosamente. Raquel Pero muere. muere en el parto no de José, sino de Benjamín. De Benjamín, perdón. Gracias, exactamente. Gracias ahí por apoyarme. Entonces, el último hijo, que es Benjamín, que ella le llamó Benoni, que quiere decir hijo de pesar o angustia, pero su papá le puso Benjamín, que quiere decir hijo de mano derecha. Entonces, ahí son 13 hijos que tiene Jacob, 12 varones y una hembra. Pero aclarando, en esa tradición solamente se contaban los varones. Por eso se habla de 12 tribus, 12 hijos. La hembra, aunque era hija, no se contempla. José, en la clasificación del número, es el número 11, el 11º hijo. Correcto. O sea, el penúltimo hijo. De los hijos, de los hijos. Sí, exacto, de los hijos. Que se calculan en las tribus, las 12 tribus. No se habla de 13 tribus. Porque Dina no se cuenta como una tribu. Perfecto, totalmente aclarando. Incluso con Dina sucede algo con un hijo de Siquén, que era el rey que estaba alrededor, que fue violada, ¿no? La deshonra. La deshonra. Y esos muchachos, los hijos de Lea, que también deshonraron a Rubén, Zabulón, Leví, pues armaron una guerra con ese rey de Siquén, que quemaron la mayoría y mataron a incluso lo mataron a él también. Claro, interesante esta historia que tú estás contando, Roman, para apoyarte. Los 2 que estuvieron involucrados en esa matanza fueron Judá. Ay, mi madre, lo tenía aquí apuntado. Fueron Simeón y Leví, perdón. Simeón y Leví fueron los que encabezaron esa matanza, porque ellos le dijeron ¿qué pasa? Siquén duerme con la hermana Dina, y se enteran, y va Jacob con todos los hijos incómodos. Tú has deshonrado, tú has tratado a nuestra hermana como una ramera. Entonces, ¿qué pasa?
Siquem se enamora de Dina y dice, démela por esposa, yo me voy a casar. ¿Qué pasa? Dice, ok, te lo quiere por esposa, tienen que circuncidarse todos los varones de esta casa. Y Sí. se circuncidan. Al tercer día, cuando estaba ese dolor en su buena, viene Simeón y Leví y entra al pueblo y se lo lleva todito. Porque estaban heridos, que no podían pelear. Pero es importante que también se tome en consideración que el problema que pasó con Dina fue que le invitaron a una boda en ese reinado de Siquén. El rey personalmente con su hijo invitaron a una representación del pueblo de Jacob en ese momento para que fueran a acompañarlo a una actividad que tenían, una boda. Y le dan bebida a Dina para que se emborrachara o Se acontentara. se acontentara y se pusiera inhabilitada. Y él va junto, combinado con una de las nodrizas de ese reinado, combinado con el hijo del rey, y la lleva a una habitación. Y ahí es que es violada ella. Y realmente ella siente eso. Pero ese dolor que tenían, Simeón era un guerrillero. Y Simeón Y el no segundo, barajaba y pleito. Simeón era el segundo mayor, el segundo hijo. Claro, no barajaba pleito. De hecho, Simeón fue que quiso matar a José, no fue Rubén. No, Rubén lo defendió. Exacto, pero como quiera apoyó al final, ¿entiendes? Porque lo vendió a los esclavos. Pero realmente, en el caso de Dina, trae una desgracia entre el reinado de Siquén y la tierra que tenían a su alrededor, que era la tierra de Canaán, que estaban a su alrededor, cerca de ellos, ¿no? Incluso ellos, esa tierra era del reinado de Siquén y ellos iban a pagar esa tierra y iban a tener paz. Pero sucedió ese caso y no supieron manejar. Simeón no supo manejar porque la verdad es que el hijo del rey se enamoró, como tú dices, y iba a haber paz. Y ellos sacrificaron cosas que ellos adoraban a otro rey y se dieron porque sabían que él cometió un error, se dieron en muchas cosas. Pero este cabeza caliente de Simeón no se combinó con Levi y fueron en la noche e hicieron el desorden allá, Claro. mataron a todo el mundo, quemaron eso. Ya tú sabes lo que Y se hicieron. llevaron todo. Dice que tomaron mujeres, niños y Todo. todo lo que tenía que ver con valor. Animales y todo lo de valor tomaron. Imagínate Jacob cómo se sintió. Y a Jacob le dijo, ¿qué han hecho ustedes? Ahora, Sí. cuando los alrededores se enteren de que nosotros le hicimos eso a la casa de Siquem, porque Sí. del papá se llamaba Hamor, creo que se llamaba el Sí. papá, Hamán o algo así, nos van a atacar, van a venir a pelear con nosotros. Y ahí entonces ellos se van. Y se van a la tierra de Betel, creo que donde él bendice la primera vez como una piedra, algo así, un pozo. Y ahí se van. Sí. En el camino para Betel es que Raquel da luz a Benjamín, su último hijo, y fallece. Oye, pero tú te preparaste muy bien. Hay algo que quería aclarar. Nos preparamos muy bien porque tú ten eso también. Sí, pero no lo estudié, pero como lo había leído antes, hay una aclaración con Esaú. Esaú tampoco le dio importancia a las cosas sagradas del Señor. Porque él cuando vendió su progenitura por un plato de lenteja, él le dijo que para él no era importante eso. Él lo que tenía era hambre en ese momento. Pero cuando él se dio cuenta lo que significaba esa posteridad, lo que había perdido. ahí fue que se puso como loco. Sí. Ahí fue que él se puso de verdad que quería matar a Jacob. Se sintió engañado, se sintió traicionado. Y lo más importante es que Isaac no podía devolver la bendición. A Esaú le dio lo que quedaba, una bendición ahí. No, le dio alguito, toma alguito. La que le correspondía a Jacob realmente. Pero la que le responde. Ok, sí. Le respondía a Jacob, como hermano sí. menor, sí, correcto. Exacto. Esa fue la que le dio a Esaú. Y Esaú se sintió que, de hecho, si nos vamos a la historia actual, por eso es que todo el pueblo de Israel está en guerra con toda la generación que tiene Esaú. Eso es lo que está en contra de Israel ahora mismo. Que siempre ha sido piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, eso ya es más profundo para analizarlo. Pero sí. Lo más importante, hablando de Isaac y de Abraham, que iba a ser la generación como las arenas del mar, toda la generación de Abraham, de Isaac. Sí. En ese caso iba a ser de Esaú, pero Esaú, como no recibió la bendición, viene Jacob. Por eso se menciona, se elimina Esaú y dice,
las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, correcto, Porque es la progenitura. ¿Y correcto. quién hereda la progenitura de esa bendición? Es José. De esas 12 tribus, de donde viene la bendición, porque incluso, ¿cuál fue la razón por la cual José cae en desgracia con los hermanos? Recuérdate que el papá, desde el principio, le dio como potestad, aunque Rubén era el progénito, que se recibía la bendición era Rubén, porque era el primer hijo, no se la ganó. Y él realmente vio el amor que sintió por Raquel. De hecho, él le decía a Raquel, tú eres la mujer más amada mía. Y decía la segunda. ¿Cómo la segunda? Porque tú amas más a José que a mí. El amor, yo sé que tú me amas, pero primer amor tuyo es José. Y después sigo yo. Y después siguen los demás. Así Hay es. algo que quiero analizarte para que entremos en materia con José, porque José Ok, me tiene nervioso. Hablar ya. de José Ya dimos, es ponerse... ya dimos el preludio. Ya dimos el Sí, preludio. Ahora vamos a entrar en materia de José. hablar de José ponerse nervioso. Entonces, ¿dónde viene la desgracia son tres cosas que viene la desgracia de José con sus hermanos? La primera es los sueños. Que él sueña que sus hermanos se van a postrar ante él. Pero Que el papá le regala una bata, una ¿verdad? bata de colores. De colores, elegante. Y esa bata le daba como la posteridad de que él iba a ser gobernante ante ellos. ¿Verdad? Y como tres, es el sueño que tiene él, que De él las, donde ve al sol, y a la la luna luna y y 11 las estrellas. estrellas postradas. De hecho, Pero Jacob él dice se ríe 11, de eso. él dice 11 estrellas y le dice a Jacob, muchacho, ¿qué es lo que tú estás hablando? Sí, ¿Será que nosotros, tus hijos mayores, y nosotros te vamos a postrar en tierra ante ti? Jacob se rió de él. O sea, Sí, Jacob no le pero creyó. John, oye, interesante. Antes de que tú sigas ahí, el primer problema comenzó con lo siguiente. Dice aquí que él tenía 17 años y que José le informaba a su padre, a Israel, porque ya se le decían Israel aquí, que del mal comportamiento de sus hermanos. Y entonces vienen los sueños. Pero mira cómo comienza. El José mantiene a su papá informado del mal comportamiento de sus hermanos. Luego vienen los sueños. Y ahí entonces se mezcla ese mal gusto que tienen sus hermanos con él. Realmente los hermanos tenían tirria con él. Sí, y fíjate, aquí dice que después que ese sueño específico de las 11 estrellas, la luna y el sol, mira cómo su papá dice, déjame ver, aquí dice una palabra interesante específicamente de ese sueño. Dice aquí, y le contó a su padre y sus hermanos, ahí fue que su papá le dijo, ven acá, ¿y qué es esto? Y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Él se rió Interesante. primero, él se rió, pero dijo, Sí, óyeme, pero... lo que viene de este muchacho hay que poner atención, sí. pero sería que yo y su madre nos vamos a tener que postrar, que en ese caso su madre no estaba viva ya, postrarnos ante él con todos los hermanos. ¿Y qué es lo que va a hacer este muchacho Qué es lo que realmente? es esto? Qué es lo que está pasando aquí? ¿Entiendes? Entonces, ¿Qué es? no lo soportaban, los hermanos no lo soportaban, le tenían una tirria para comérselo vivo. Y sobre todo que José tenía su carácter. José tenía su No. carácter. Y otra cosa, John, dice, y sus hermanos le tenían envidia. La envidia es uno de los, ¿cómo se diría? De los pecados capitales que dicen. Bueno, Que ese fue el pecado que Caín mató a Abel, fue eso la envidia. corroe el corazón, corroe, Claro. daña todo. Y ahí fue que vino la parte que en una ocasión le dice Israel, ya estamos hablando de Israel, ¿verdad? Porque ya el Señor Sí, lo llama Israel, le dice, ve a chequearme a tus hermanos para ver qué están. Mira cómo su papá confía en José. Le dice, sí, tus hermanos salieron, vete para que me chequee y me dé un reporte. Fíjate cómo ya él lo tenía como su mano derecha. sí. Entonces, ahí es que va José y llega donde se suponía que donde iban a estar pastoreando, ve a una persona y le dice, ven acá, tú has visto 11, mis hermanos, y dice, ellos se fueron a tal lugar. Cuando él se acercaba a este lugar y lo ven, y mira dónde viene el soñador, comienzan ahí. Y ahí dice que conspiraron para matarle. Y ahí entonces donde dice Rubén, dice, no, 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 mejor vamos a tirarlo en un pozo. Y dice aquí, para que pueda volver a su padre. Me gusta esa parte porque Rubén
aunque fue el papel de Rubén siendo el mayor, dice, no, espérate. Dice, le libró de la muerte. Pues dice, no, mejor vamos a tirarlo en el pozo. Pero fíjate, al mismo tiempo, fue parte de la conspiración porque nunca dijo nada. Pero dice que la intención era que él pudiera volver a su padre. ¿Quién fue de la idea de venderlo? Porque ellos se pusieron a comer, lo pusieron en el pozo y se pusieron a comer pan. Sí, pero realmente él no duró en el pozo ahora. Ellos amanecieron ahí. Y José durante toda la noche le voceaba, hermano, por favor, sáquenme de aquí. Y en un momento determinado, Zabulón quería matarlo con una piedra y Rubén lo agarra y le dice, no, jamás hay, tú no lo vas a ver ahí. Está en otros libros de otros papiros que yo he leído. Sí. Yo viendo Zabulón, yo quiero ver, porque Zabulón fue, para tener un contexto interesante, dice, Zabulón era el 10º hijo. Era el 10º hijo que era hijo de Lea. No, Simeón, perdón. Simeón. Es Simeón. El segundo, ok. Simeón era que tenía el deseo de matarlo a José. Sí, Simeón. Okay. Y le decía, salgamos de esto, Rubén, para que ya definitivamente podamos tener tranquilidad, porque José realmente no es un estorbo para nosotros. Y Simeón agarra la piedra para matarlo ahí abajo, tirarle piedra. Y Rubén lo agarra. No, pero espérate, déjame. Dice, ¿lo matamos ahora o qué vamos a hacer? Dice, entonces Rubén le comentó, le dijo, déjame yo meditar durante la noche. Y en la mañana, entonces, yo te digo. Y en la mañana es que aparece la caravana. En la puesta del alba, es que viene la caravana. De los ismaelistas. Ismaelistas. Sí. De lo que compran los esclavos. Entonces, ellos realmente tienen la idea, dice, vamos a venderlo. Y ahí es que lo venden por 20 monedas de plata a José. 20 monedas de plata. Y hay una frase, Leonor, que yo quiero compartir contigo. Ismaelitas fue que lo compraron. Ismaelita, exactamente. Dice que a veces uno quisiera, o muchas personas, en el caso de José, su hermano, querían el mal para José. Dice, pero Dios quería el bien. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros tenemos adversidades, obstáculos, dificultades, problemas, pero eso que se nos presenta en el medio es para nuestro bien. Porque José tenía un camino planificado con Dios que tenía que pasar por esas adversidades. Y más adelante, pero no quiero que se me olvide, lo quiero compartir ahora. En un momento de aflicción, cuando José tiene esposa ya que está en Egipto, me quiero adelantar algo porque quiero compartir una información. Ok. Su esposa lo amaba tanto, Asenat se llamaba la esposa, que José se está quejando del dolor que sentía por lo cruel que fueron sus hermanos con él. Y él le dijo lo siguiente, le decía a la esposa, deseo ver a esos hombres que son tus hermanos, que trajeron mi felicidad después de la crueldad que ellos hicieron contigo, trajeron a mí eterna felicidad contigo y con mis 2 hijos. O sea, ella no ve el punto malo de los hermanos. Él dice, esa crueldad, si no hacen esa crueldad, yo no te tengo como esposo. Tú no llegas a mí. Tú no llegas a mí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en la vida. ¿Cuántas cosas nos han pasado a nosotros como obstáculos que han llegado a la felicidad? Tú, por ejemplo, podrías decir, wow, antes de yo llegar a mi felicidad con mi esposa, mis hijos, ahora en Utah, ¿cómo está? ¿Qué tuviste que pasar? Sí. Y obstáculos que tuviste que atravesar. Entonces tú dices, ¿valía la pena esos obstáculos? Sí. Tuve que dormir, ¿cómo? Tuve que dejar de qué. O sea, hay muchos elementos que tal vez uno no conoce, que tú pasaste, tal vez lloraste, tal vez pasaste aflicciones que aún no se le ha contado a nadie, pero esas dificultades, el Señor, cuando uno está afianzado con Él, las bendiciones que uno va a recibir es el bien del Señor. Y eso fue lo que la esposa le dijo a José. Y podemos continuar, ya vamos con la caravana, vamos adelantando con la caravana. Puede continuar, Leonor. Fue vendido por 20 monedas de plata.
Sus hermanos Así es. regresan a su padre y rompen la túnica y creo que le ponen y le dicen al papá de que fue devorado por animales salvajes. Mataron un cordero y la sellaron con toda la sangre y le llevaron esa capa. El Entonces, papá quedó destrozado. destrozado. Duró en silicio, no había consolación con él. O sea, lo que pasó su padre fue un dolor de haber sentido la pérdida de Raquel, la amada, y de lo otro que era su primer amado también. Eso para él estaba desconsolado. Él pensaba que de ahí en adelante no tenía razón para vivir. Sí. John, ¿tú crees que ese amor que le tenía ese a José, a pesar de ser un muchacho bueno y todo lo demás, ¿tú crees que ese amor también era parte, ayudaba a que era de Raquel, su único hijo de Raquel? O bueno, no su No, único, sino su primer hijo de Raquel. no solamente eso, Leonor, es que uno como padre sabe dónde viene la descendencia. Uno no quiere a Sí. veces a mencionar que tiene la descendencia, pero el padre Jacob sabía que su progenitura, su posteridad era a través de José. Y el Señor no se lo hacía saber. Él era un profeta, él sabía, él recibía del Señor. Y Sí. José recibía a través de su contestación. Fíjate en el caso del profeta de ley con Nefi. Iré, haré lo que el Señor ha mandado, porque él no da a los hijos de los hombres sin antes preparar la vía, Prepara el la camino. vía. Pero ya ley había recibido. Y viene la contestación de este muchacho a certificar lo que ley había recibido. Entonces, ¿qué tú crees que va a hacer ley? Va a mencionar a la mano, a Lemuel. O sea, ya él sabía que su posteridad era Nefi. Este caso de la posteridad de Jacob, de donde te iba a soportar las tribus de él, él sabía que era José. José. Era el que Sí. daba fruto. Era el que daba la parte espiritual. Era el que daba el camino. Era el pastor. En la mano de él podía descansar todo para que pueda fructificar esa posteridad. O sea, eso era una razón fundamental. Aparte del amor, porque su hijo, todos son sus hijos, él No, su amaba a cielo sus hijos. es correcto, sí, correcto. Pero ahí estaba la posteridad de su linaje. Sí. Entonces, John, ¿qué sigue? Llega, fue vendido, llega a Como esclavo. Egipto, fue vendido como Sí. esclavo, llega a Egipto. ¿Qué sigue después? Lo que sigue es lo siguiente. Putifar, que era el jefe de la guardia, estaba acostumbrado a comprar esclavos porque él hacía muchas construcciones. Era un hombre adinerado y también el faraón era un hombre muy adinerado y tenía mucha confianza en Putifar. Y él tenía un capataz que siempre andaba con él y le ayudaba a elegir sus esclavos. José, él veía a los esclavos y él le veía los dientes, le veía el cuerpo, le veía la cabellera, lo veían completo. Él vio varios esclavos, pero no le gustaron. Pero el vendedor que vendía esclavos era muy hábil. Lo dejó para último a José, prácticamente en el tercero o el cuarto. Cuando vio que Putifar no estaba interesado, dijo, espérate. Aquí yo tengo uno, mira, que esto es lo último que tengo. Y esto, ahora tiene precios diferentes, ven a ver. Y le llamó la atención inmediatamente a Putifar. Porque el Señor tenía su plan. Porque la gente a veces cree, qué dichoso José. No, eso era el plan del Señor. Claro. Entonces, cuando realmente ve a José y le dice, enséñame los dientes de José, enséñame la característica de este esclavo. Y lo vio perfecto. La salud, ¿verdad? Física y todo. Tenía una salud física increíble, es verdad. Entonces, vio el semblante y vio la elegancia de este hombre, porque era un hombre aparente. Era un hombre aparente. Su madre era una mujer muy aparente, Raquel. Era muy Sí, elegante. dice que era hermosa. La escritura dice Era que Raquel era hermosa. hermosa, sí. Era hermosa. De Entonces, hermoso semblante. exacto, no podía salir nada feo de ahí. Entonces, cuando vio a José, se impresionó y le dijo, me interesa ese esclavo, pero dime, ponte en precio, como quien dice, le dijo. Le dijo, no, pero ¿cómo voy a poner en precio si esto es lo mejor que tengo yo? Si vendo lo mejor, me voy a quedar con esto. Entonces se ponen en precio y realmente lo compra. Pero José sufre mucho. Pero, ok, Porque José, John, ¿y qué edad? Vamos a tratar de ver qué edad tenía José en ese momento. 17 años. Partiendo de que tenía 17 años, porque así comienza el capítulo 37, diciendo que él tenía 17 Sí, años y todo eso, ponte tú que en ese proceso de que los hermanos, la envidia, los sueños, tuviera como 18 años, entre 17 y 18 años. Eso yo poniéndole diciendo que los acontecimientos pasaron no inmediatos, sino vamos a decir en unos meses, en lo que esto y en lo que fue allá y fue vendido. Tenía 17, 18 años. Imagínate que eso te pasa, que te vendan como esclavo a los 17 años, John.
Sí, pero él realmente de Putifar aproximadamente no duró ni 2 años, 3. Donde él más duró, José, fue preso. Pero me digo yo, en ese momento que estaba siendo vendido, a eso me refiero ahí, vendido. Sí, sí, sí. Podría ser, por ejemplo, si en el momento que salió de 17 años, porque él, recuérdate que fue un solo día que duró. Cuando estuvo con los hermanos, lo metieron en el pozo, fue un solo día para otro cuando él lo vendieron. Él tenía sus 17 años cuando él fue. Ahora, el trayecto de ahí hasta Egipto, no sé qué tiempo era. Podría ser 6 meses, podría ser 3 meses, exactamente Exacto, no sé. exacto, Pero vamos a suponer que sea 17, 18 años. exacto. Que durara 3 años o 2 años en la casa de Putifar. Son 21, pero él duró 13 años preso. Pero otra cosa, John, por alguna razón, cuando yo escucho la historia de José, eh, yo sé que él es el hermano mayor, pero yo no me había puesto a pensar que él solamente tenía 17 años 17 cuando años. le pasó eso. Pero José Smith tenía 14 años cuando vio al padre y al hijo. Sí, ¿Tú claro. entiendes? O sea, que un jovencito, 17 Un años. joven, un joven. Es que él tenía un trayecto de vida que tenía que pasar para poder, porque la responsabilidad que le da el faraón, no podía ser un niño para esa responsabilidad. Tenía que tener una edad de madurez, Claro, 28, 30 años, 33 años aproximadamente, tenía que tener para poder recibir lo que él recibió, porque fue claro. algo demasiado grande lo que recibió José. Entonces, ¿Qué pasa en la cuando cárcel estuvo con, entonces? vamos primero a la casa de Putifar, ¿qué pasó? José, cuando llega a la casa de Putifar, la mujer de Putifar, que era una mujer poco atendida, porque Putifar siempre estaba trabajando. Y esta mujer dormía mucho, era una mujer haragana, era una mujer simplemente rica, que se dedicaba su tiempo a los placeres que tenía de su riqueza. Pero no era una mujer que tenía actividad, dormía mucho porque, total, veía poco a la esposa. Esposa de un jefe, tiene todo lo que necesita y está todo en la casa. Sí, pero cuando ella vio a este hombre que llegó, este esclavo, ella se enamoró inmediatamente, como dicen, amor a primera vista. Lo vio alguien tan elegante y tan preciso que se enamoró de él, pero como era un esclavo, tampoco le hizo mucho caso al principio. Pero el capataz de Putifar le dio muchas tareas difíciles a José, muchas tareas difíciles. Llegó un momento a que lo puso a cargar cántaro de agua por cargarlo, lo tumbaba, hacía de todo. Y José, como un hombre de carácter, le fue encima en un momento determinado, porque José no le tenía miedo a nadie. O sea, el abuso, él llegaba hasta un límite con él. Él decía, espérate, ¿cómo? Y llegó a tener conflictos con el capataz. Y en ese proceso, entonces, que viene y están haciendo una construcción y el capataz no sabe leer. Él sabe dirigir a los esclavos, pero no sabe leer plano. José, que era un hombre instruido, que sabía leer, le dice, y ahora me dejan estos planos, este arquitecto, y yo no puedo hacer nada. Y José agarra los planos y empieza a decirle, yo sé leerlo, y empieza a hacer la construcción. Oh, el arquitecto se enamora de José y quiere llevárselo. Pero la esposa de Putifar, que está enamorado del hombre, dice, no, pero ¿cómo tú te vayas a lo mejor? Un hombre que lee, un hombre que sabe leer plan, este es el hombre que Bueno, necesitamos dice, nosotros dice la aquí. escritura ahí que Potifar le entregó la casa, no tenía nada que ver. O sea, José era tan diligente que todo en esa casa se manejaba y corría de manera correcta. Todo, todo, me Por, imagino. por, porque en las manos de José, todo lo que José tocaba, Se bendecía. fructificaba, se Fructificaba. bendecía, porque tenía la bendición del Señor. El Señor tiene su Porque propósito con él. era un hombre de rectitud y por Sí, ende era y un hombre que un recibía hombre de bendición. perdón también, de integridad, de integridad. Sí. José realmente empieza a vivir en la casa y empieza eso a crecer. Todos los negocios de Potifar se quedaban tranquilos porque él dejaba eso en manos de José. Pero hasta que esta mujer vino realmente a querer tener Pero relaciones con ella José. lo asediaba, ella lo tenía, venía Era un ya. acoso, era Exacto. un acoso Tratando de constante. convencerlo. Y dice, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi señor? Exacto. Y, Él me ha y entregado todo. sí, y me gusta porque él dice, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Potifar y a mi señor y a mi Salvador? O sea, a mi Dios. Ujú. Y entonces ahí es que ella, desesperado, me imagino, yo imaginándome, utilizando mi imaginación, me imagino que esa mujer tenía una calentura
Y porque, ¿qué pasa, John? Para que tú veas la cosa de la vida, nosotros los seres humanos, cuando tú ves algo que no se puede, te causa como más deseo de eso que no se puede. Entonces, Exacto. Entonces, al ver a esta mujer, me imagino una mujer hermosa de ese entonces y todo, y la elegancia y todo eso, concho, pero este hombre me rechaza. Eso despertaba en ella más interés en él. Sí, pero Posiblemente. es que José tenía un temor de Dios. Claro. Temor significa, él sabía que eso era abominable ante los ojos de Dios y él no quería fallarle al Señor. Él sabía que su soporte de vida era su integridad con el Señor. Y esa mujer lo lleva a un extremo, incluso le dice, o sea, como tengo una carne débil, puedo fallar, pero por favor, Se fue corriendo. apártate de mí. Hasta que en un momento determinado ya la mujer sabe que no puede conseguir nada con José. Y ahí es que le hace la maldad de Bueno, querer. pero parece que ella lo quería forzar. Ella dijo, ya, no aguanto más, ven, y quería quedar obligado. Y ahí Pero fue que, Leonor, y ahí fue que José entonces se mandó corriendo. es que no eran días, eran meses detrás de eso. Ese acoso era constante. Exacto. Hasta que en un momento determinado José dijo, no, no, pero ya esto tiene que Él acabarse. salió Y corriendo. sabe una cosa, Leonor. Putifar no le creyó a la mujer. Si le cree, lo mata, porque eso era pena de muerte cuando tú quieres cometer adulterio con una esposa de tu jefe, incluso en ese momento. Él no le creyó. Incluso, ¿dónde está la base de José saber lo que provocó, la ira que provocó cuando a su hermana Dina fue violada? Porque Putifar lo llama y le dice, explícame qué es lo que te pasó, por qué se llegó a este Un extremo, hombre como por qué tú, tú me fallaste. que tú siempre has estado por la Tú línea. siempre me has hecho prosperar y toda la cosa. ¿Y por qué cometiste este error? Entonces, no, no, mira, yo te voy a contar esto. Y le cuenta la historia de Dina, de lo que aconteció con sus hermanos por haber sido violada. Y yo digo, ¿tú crees que después de esa experiencia que tengo yo con mi hermana, voy yo a cometer lo mismo aquí? No, realmente yo no he hecho nada. Yo soy inocente a esto que me está pasando. Y ahí entonces que Putifar le lee el documento diciendo lo que va para la cárcel hasta que él considere llevarlo a la cárcel. Pero ahí se tiró 13 años. Fíjense, 13 años, hasta que vino y llegaron dos personas que fueron expulsadas por el rey a la cárcel, el copero y el panadero. Sí, que el rey se incomodó y lo mandó preso por unos días a la cárcel. Exacto. Entonces ahí ya viene, ahí es que El José se rey no, destaca, el faraón, el porque faraón, creo que sí. faraón. Ahora bien, de ahí es que viene José ya y se destaca en los sueños. Porque Que desde joven tenía virtud, esa virtud. Tenía esos sueños y eh, esas revelaciones y eso todo así. sí, 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 realmente las interpretaciones, los sueños. José, el nombre que le puso el faraón de Senat Panea, lo que quiere decir es el sueño, el hombre del sueño de los secretos o el salvador. Y eso lo vamos a analizar en un ratito más. Pero vamos a la parte de la cárcel. En la cárcel, él lo que hace básicamente, José, es que espera pacientemente, pero él en la cárcel se hace el capataz de la cárcel. Él probó Mano el derecha que de nuevo. el que canaliza todo y tranquiliza todo en esa cárcel. El jefe de la cárcel le cayó en gracia y lo puso como mano derecha del jefe de la cárcel. Mano derecha de la cárcel. Donde quiera que él iba, era cabeza. Y prosperó, todo estaba en orden. Todo estaba en orden ahí. Todo el mundo estaba contento. Ahí se Sí, comía a la hora que tenía que comer. sí. Todo, José se encargaba de manera increíble de todo. Llegan estos dos individuos y el que realmente era el panadero empieza a atacar a José. Y dice, ¿tú qué eres? Tú estás aquí porque estaba queriendo tener relaciones con la esposa de Putifar. Y empieza a provocarlo. Y hasta lo manda a azotar. Eso, ¿qué sucede? Que ahí viene el sueño de ambos, del panadero y del copero. Y el panadero sueña con tres, básicamente, canastas en la cabeza, ¿verdad? Donde realmente hay una que los pajaritos se lo comen y se va, y ese tipo de cosas. Más o menos el sueño se va relacionado con eso. Y él le interpreta el sueño a él, le dice, las tres canastas son 3 días. Y tú serás ahorcado y los pájaros comerán en tu cabeza, en tu cuerpo. Ese se sorprende y no lo cree. Y el del copero era que había soñado como sirviéndole al rey de nuevo. Y le dijo que, no sé si tú te recuerdas. No sé, sí, que el sueño era que si iba a salvar, iba a estar ahí con el rey, con el faraón. Exacto. Y lo mismo sucede.
Pero ese copero le promete a José que él iba a hablar al faraón para ver cómo intercedía para que pudiera él salir de la cárcel. ¿Qué va? Se Se olvidó. olvidó de eso. Ya a los 13 años casi, es que viene el faraón y se perturba en el sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. Vaca gorda y 7 vacas flacas. Y también de la espiga y de las espigas que se comen las otras espigas. Sí, correcto. Y busca a todos los adivinos y busca a todos los que saben, a los sabios, a los que yo qué, y empiezan a hacer disparates, no, a inventar cosas. El faraón le dice, el sueño es este, faraón. Usted vio 7 vacas y vio 7 vacas flacas, eso que yo que dice, faraón, mira, no me entretenga. Sí. Dime qué es lo que tú interpretas, faraón. Es un sueño muy difícil, nosotros tenemos la capacidad. Sí. Y entonces que el copero, el mismo Putifar que está ahí, le dice, óyeme, pero recuérdate que José está en la cárcel y te interpretó el sueño a ti y le dijo al otro compañero que iba a ser ahorcado y que iba... Y ahí es Correcto. que viene entonces, donde él se le acerca al rey, le dice, tengo que decirte algo, dice, dímelo en el oído, no me lo estés voceando aquí. Le dice, hay un hombre que tiene la capacidad de interpretar su sueño. Y le Pero dijo, él no le hace caso, ahí no le hace caso, él va otra vez y le dice, no, me va a dar caso. Y se va en el sueño y duerme otra vez y sueña lo mismo. sí. Pero le hizo la historia. Mira, el panadero, esto y esto y esto, y pasó a sí mismo y a mí, y eso, y pasó a los dos no pasó como tal él dijo. Pero José tenía 2 bendiciones. La bendición de prosperar todo, pero todas las que eran las damas le llamaba la atención a este hombre. Había una joven que se llama Senac, que era hija de un sumo sacerdote, de un sacerdote, que se enamoró locamente de José. Y la esposa del faraón se dio cuenta que ella le llamó la atención a José. Entonces, en un momento determinado, él llora en su sueño y viene otra vez su esposa y le dice, dime, ¿qué es lo que yo debo hacer? Estoy desesperado, no sé lo que... Entonces, esa joven viene, que la acompaña a ella y le dice, pero llama a ese hombre. Vamos a ver lo que dice. Y ahí es que llaman entonces a José, lo cepillan, lo lavan, lo bañan completo y lo Sí, llevan ante el faraón. sí, Y ahí es que entonces José le dice, usted es un sabio. No, no, yo no sé, que sabe mi señor. sí, Porque correcto. lo mandaron también, antes de llegar del faraón, todo el mundo tenía que arrodillarse ante el faraón. José no se arrodilló. José se quedó parado. Le dije, ¿cómo? No, no sé, yo nomás tengo adoración por mi Señor. No importa que mi vida esté en juego. O sea, era una persona con tanta integridad que Wow. su vida estaba por debajo de la creencia y del amor a su Padre Celestial. Y ahí el faraón le dice, ven, a mí no me interesa que te arrodilles, no, a mí no me interesa que tú me interpretes esto. Dime el Vamos a ver, tú sueño. sabes. Porque si tú me fallas, se van toda esta gente. Tú sabios adivinos se van todos. Y ahí entonces es que José le interpreta el sueño y le dice que son 7 años de abundancia y 7 años De de escasez. dificultad. De escasez. Y le dijo, y lo que tú debes buscar es un hombre que pueda saber manejar. En esos 7 años de abundancia que haga el maneje y recolecte y siembre de más, y le dio ahí rápidamente como si un plan, le dijo, no, pero el hombre eres tú. Cogió un quinto de cada cosecha de todo el mundo, de todo lo que es la provincia y todas las cosas. Organízate por provincia y coge un quinto de cada producción y la va almacenando ahí. No se va a dañar, no, eso no se va a dañar porque tú haces esto, esto y esto. Y Le dio creó, un plan. le dio un plan y dijo, no, pero el hombre eres tú. Le dijo, pero tú me estás dando un plan, ¿a quién voy a poner? A Putifar. Le dijo que no, pero el hombre eres tú. Y se quita el anillo, Leonor, y le hace así y le pone el anillo. Le dice, desde hoy tú eres el segundo al mando. Nadie está por encima de ti, solo yo. Solo yo. Que ahora mismo tú eres mi gobernador de Egipto. Imagínate, un hebreo. John, pero mira, eso debió ser algo increíble. José debió de haber tenido una personalidad, hablar con el espíritu, porque ese hombre en esa conversación, hacerlo mano derecha, inmediato, sin buscar mucho, es porque vio la clase de persona que era él. No, de hecho, Yo, el faraón tuvo respeto por su Dios, porque él vio sí, lo que fue capaz. De hecho, cuando tuvieron que mandar a buscar a los padres, que eso lo vamos a hablar ahora, él los recibió. El faraón, junto con José, vio cuando llegó su padre y vinieron todos sus hermanos, con respeto a José. Porque si realmente José no fuera el salvador de Egipto en ese momento, todo se iba a ir a pique, pero el Señor tiene su plan. El Señor tiene su plan.
porque ese pueblo de Israel tenía que apacentar en un lugar tranquilo durante un tiempo, hasta que llegara su aflicción y después tener el éxodo de nuevo, Correcto. ¿verdad? Pero realmente lo que José recibió fue una responsabilidad que él sabía que el Señor iba a prosperar. Pero José no era aquel que mandaba como un capataz, él se involucraba con los mismos que hacían el trabajo. José no era que te mandaba y te dirigía de allá, no. Él mismo se involucraba, cargaba las cosas con ellos. O sea, es un líder, hermano. Trabajaba, exacto, Es un enseñó. ejemplo de un líder. Era Porque el un, líder no es aquel que esté mandando allá. El líder es como Jesucristo, que se involucraba, que estaba en la acción. Ese es el líder. como lo era Benjamín, como lo era en el libro de Mormón, Sí, exactamente, Mosía, Benjamín, que trabajaban. Él dijo, usted claro, siempre me ha visto todos los años, toda mi vida usted me ha visto trabajando. claro, claro que sí. Sí, Entonces, ese tipo de cosas es lo que sucede con el faraón. Y el faraón, como hizo Potifar, entregó todo en las manos de José y tuvo tranquilidad. Y entonces ahí empieza a pasar el acontecimiento de los 7 años de abundancia y después vienen llamas de fuego del cielo, empiezan a quemar los cultivos y dice José, llegó la hora, llegó el momento de que ya vamos a pasar los 7 años de escasez. de escasez. Y entonces ahí que viene y se riega en todo Egipto y le compran todos los granos a, a José. Claro, Se le agota el dinero. todas las tierras circunvecinas paran por otra Egipto, cosa, por otra cosa, John, eso fue una idea no solamente para Egipto sobrevivir, sino que yo me imagino que Egipto se convirtió en el país más próspero porque era el único que estaba vendiendo granos y comida. Todo el mundo dependía de Egipto básicamente. así Y es. Era ahí lo es más grande que, que había en ese tiempo. Era lo exacto. más inmenso. Y yo me imagino todo el dinero que recolectó Egipto de toda esa venta que hizo, porque Claro. era lo único que vendían cosecha. Entonces, o los granos que pudo guardar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que viene Israel con los hermanos, con los hijos, perdón, los hermanos de José, en hambre, es que escuchan que en Egipto están vendiendo comida. Y ahí es que ellos vienen y se acercan a Egipto a comprar comida. Claro. José lo identificó inmediatamente cuando Claro. ellos llegaron. Inmediatamente. Yo me Pero imagino, yo quisiera así, a veces yo digo, yo me imagino así, ese momento cuando José vio a sus hermanos que lo vendieron. Primero quería matarlo y al final terminaron vendiendo. O sea, ¿cómo José pudo perdonar a sus hermanos, John? por una buena esposa. Porque a veces Ahí viene uno, la historia que tú dijiste, que ella dijo, claro, si no ahí fueran por viene la ellos, historia. tú no estuvieras aquí Ahí conmigo. está, lo vi, lo quisiera arrancar la cabeza, dice la mujer. Pero ¿cómo tú me vas a arrancar la cabeza mi felicidad? Si a través de esa crueldad de ellos es que tú vienes a mí, es que tú me das esa posteridad de Manasés y de Efraín, y es que yo tengo el hombre que yo amo, a lo que yo quiero. O Claro, sea, agradece la crueldad, pero Dios tenía el plan. Entonces ahí es que él baja un poco y dice, ¿verdad? Yo tengo que perdonar. porque Y José ya hay en una ese frase que yo momento, tengo que... sí, sí, Déjame comentarte esto. Dice, el perdón es más grande que la venganza y la compasión es más que la ira. wow, Eso es una frase que tenemos que aplicarla para nosotros. El perdón es más grande que la venganza y la compasión es más grande que la ira. Leonor, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, si tenemos la oportunidad de tener almacenamiento, porque pueden venir años de escasez y estar correcto, preparados para poder enfrentar esa escasez de manera inmediata. No esperar que vengan, tengamos que comprar Egipto, sino que nuestro Egipto esté en nuestros hogares a través del almacenamiento. correcto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, de que nosotros podamos tener nuestro almacenamiento, los 7 años de vaca gorda en nuestros, aunque sea debajo de la cama. Ah, que yo no tengo espacio, métalo debajo de la cama. Métalo en, no sé, debajo de la mesa, No tenemos que estar viviendo de apariencia ahora. Lo que tenemos que estar viviendo es con las cosas que se necesitan vivir. Correcto. Y en ese caso, José entró en razón y lo detuvo realmente. Él lo detuvo para que ellos eran espías, para poder idearse el plan cómo iba a manejar la situación, ¿no? Él lo detuvo y ellos compraron, pero al final le devolvió el dinero. Cuando ellos regresaron a Israel, regresaron le dio de más, le puso de más, comida de más. ¡Ey, qué compasión!
Le Sí. puso de más y le puso el dinero. Y dije, pero ¿qué pasó? Pero No, pero ellos se querían volver locos porque ellos nos van a matar, porque van a decir que nosotros nos robamos este dinero. Y cuando llega el papá, le dicen, papá, nos dieron esto y nos dieron de más, y el dinero está aquí, dice el papá, ay Dios mío, y entonces ustedes pueden morir por esto. Vayan de nuevo a comprar más y lleven el dinero que ustedes se devolvieron y vuelvan de nuevo. Y ahí en esa, cuando retornan de nuevo, es que José le dice que tenían que buscarle a su papá. que le dejara a Benjamín, Ok, sí, 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 correcto. porque José le pide que venga Benjamín. Y tú sabes que para convencer al papá de que Benjamín venía, eso fue meses para permitir que el papá, cuando ellos vieron que ya estaba acabándose todo, fue que la esposa de él le dicen, pero ven acá, Jacob, Israel, ¿no va a dejar que nos moramos de hambre por realmente no ir el niño? Deja que ese niño vaya. Sí, Y es ahí entonces donde él se le presenta a ellos y le manifiesta que él es José y de que él lo perdonaba y de que él lo amaba y que no le tenía ningún tipo de rencor. Por eso es que José es una representación del perdón. Por eso es que José es una representación de integridad, porque fue probado con mujeres, fue probado ante wow, reyes del wow. mundo, no se doblegó ante los reyes del mundo, ante el Y, faraón, a donde nadie. Era capaz de dar su vida por lo que él cree, correcto. por lo que él cree. Entonces, eso permitió a José de que tenía compasión, porque durante su dirección nunca abusó de nadie. O sea, era un hombre compasivo, íntegro y era un hombre de perdón. Un hombre de Y es ahí rectitud. entonces, de rectitud también. Y ahí es donde realmente se engrandece José, cuando él hace su actividad, su fiesta a sus hermanos y se le muestra como quien era. Y entonces le manda a pedir a su familia que regrese porque le pide al faraón que le permita que su pueblo no perezca para que tenga un lugar. Y el Y le faraón le da asigna una lo parte. mejor de Egipto para que viva José. Ver el agradecimiento que él tenía con José, que le busque el mejor lugar para que puedan ellos vivir. Y ahí Y ellos, se el faraón odiaban los pastores de ovejas, o sea, ellos entendían que eso era de campesino, pero por respeto a José, le permitió que viniera su ganado y le permitió que vinieran todos como profesión, como pastores. O sea que también el faraón fue tocado por Dios para ser humilde ante ese hombre que el Señor puso en sus manos para salvar a su ciudad, a su pueblo y a todo el mundo en ese momento, a todo el mundo que en era ese Egipto. momento. Bueno, señores, ahí con eso concluimos la gran historia de José, donde él pudo básicamente salvar, porque libró de hambruna toda esa región por lo que hizo, porque pudo descifrar con la ayuda del Señor el sueño, pudo almacenar y luego tuvieron comida por esos 7 años que hubieron de escasez. Y ahí fue que también sus padres llegaron y le dieron una tierra en Egipto. Y José es uno de los, para mí, José es una de las historias más extraordinarias, John. Las escrituras, Ah, todas. faltó la característica más importante de la humildad. Cuando su padre llegó, en vez de su padre arrodillarse, que todo el mundo se le arrodillaba a él se le arrodilló a su padre, porque él sabía cuál era el linaje a través del linaje del Señor, cómo es el orden de Sí, patriarcal. No es como él tenía esa jurisdicción ahí, sino él llevaba el orden patriarcal del muy Señor. Y él importante. sabía que su padre era su patriarca y él se arrodilló ante su padre cuando lo recibió. Correcto, excelente comentario, excelente. John, las escrituras tienen muchas historias increíbles, muy buenas. Para mí, y yo creo que nos identificamos tú y yo, para mí la de José es una de las más extraordinarias. Cómo José Increíble. pudo pasar por engaño, como tú dijiste, una de las tentaciones más difíciles para los hombres son las mujeres en ese aspecto, ¿verdad? Controlar la pasión y los deseos y ese tipo de cosas. Mira cómo él mantuvo siempre su, Su su, trayectoria. su trayectoria, las cosas espirituales siempre y no cayó, no cayó. Al hombre no hay que hablarle mucho para que caiga. Imagínate una mujer ahí, ta, 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 ta.
No es y fácil. siempre se mantuvo firme. Donde llegaba, se ganaba el cariño de la gente por su trabajo, por su diligencia y su trabajo arduo. Eh, Gran historia, gran historia. Otra Bueno, cosa, Leonor, ahí se cumplió que el sol y la luna y las 11 estrellas se arrodillaran ante él, ¿te acuerdas? claro. Y que aunque él no lo permitió por su humildad, Claro, a su padre. pero La potestad que básicamente tenía. la potestad que tenía, él fue mayor, porque mira cómo su papá y sus hermanos tuvieron que ir a él y él fue donde lo acobijó, se cumplió. Claro que sí. Y es el otro sueño que tuvo, porque él también tuvo un sueño que decía que, no me acuerdo ahora la descripción del sueño, siempre daban a entender que él iba a ser mayor que sus hermanos. Así es. Entonces se cumplió todo. Él fue Se mayor que cumplió sus todo. todo se cumplió. Todo lo que el Señor da, lo cumple, Leonor. Todo, Así todo. O es, sea que cuando un hombre, un siervo del Señor, una persona espiritual, por eso es que cuando el profeta habla y el profeta acciona, hay que obedecer. Sé que ha habido muchos comentarios con vacuna, con qué sé yo qué, pero si el profeta se vacuna, yo me vacuno. correcto. Si es algo que él hace porque yo me llevo de lo que el Señor ha puesto en su tierra como profeta. Entonces, quiero terminar con mi testimonio, el honor de que yo sé que José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, fue un hombre de perdón, fue un hombre de tigrera, fue un hombre de humildad, fue un hombre de compasión, fue un hombre persistente a lo que él quería, fue un hombre que nunca tuvo duda con el Señor, nunca en todo su trayecto que fue difícil tuvo duda del Señor. Sé que a veces podría haber sentido abandonado, pero nunca dudó de nuestro Padre Celestial y de nuestro hermano mayor Jesucristo. José es el linaje de Abraham, Isaac, Jacob y después continúa José. Oye, qué privilegio. Siendo el número 11 de sus hermanos, pudo haber tenido la posteridad de la generación. Y su generación completa es como la arena del mar, como Abraham. O sea, la posteridad en José continuó. Y sobre todo, nosotros de Latinoamérica y América del Norte, Estados Unidos, somos todos del linaje de José, la mayoría. Somos de la tribu de Manasés o de la tribu de Efraín. Correcto. Yo tengo la bendición de también pertenecer a la tribu de Efraín, que habla de que lo que tocamos es fructífero también. Yo me siento honrado con el Señor de poder recibir, de pertenecer a esa tribu, de pertenecer al linaje de José, a quien lo considero como si lo conociera. Ese es el espíritu que tengo yo, como si yo conociera a ese hombre. Qué bien. Yo testifico de que alguna de las características de él quisiera yo tenerla, quisiera trabajar para tenerla, porque el ser humilde, ser compasivo, poder aplicar el perdón cuando tú sabes que te han sido cruel contigo es un poco difícil, pero sí se puede lograr, porque Jesucristo lo pasó José y lo han pasado muchas de los hombres de Dios. Y si nosotros estamos luchando por ser hombres íntegros de Dios, tenemos que saber que podemos pasar por ese proceso. Yo testifico de que a veces las dificultades en la vida y las aflicciones nos llevan a bien, que si nosotros podemos soportar la dificultad, pues entonces es para bien. Y cuando he analizado mi trayecto durante mi vida, lo que me ha pasado a mí que es como dificultad, lo he visto que ha sido bendición en los tiempos, en su momento. Yo testifico con todo mi corazón de que José ha sido uno de los hombres más grandes de las escrituras del Antiguo Testamento Sí. y manifiesto que aún de tantos años antes de Cristo todavía lo vivimos como si fuera actual que estuviéramos viviendo ese personaje. Testifico de que me he sentido muy honrado con haber hablado de él y lo testifico con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. También quiero, para terminar, compartir mi testimonio. Para mí, José es un modelo a seguir. Su legado, su amor por nuestro Padre Celestial, por el Evangelio, trasciende a todo. Cuando esos atributos que tenía José de trabajo arduo, de respeto, de integridad, son modelos a seguir. También así yo quisiera poder
parecerme un poquito, poder cultivar y tenerlo a él como ejemplo para aprender. Y la meta mayor de todos nosotros es poder parecernos más a Jesucristo. Yo creo que José es un buen punto de referencia para aprender de lo que él hizo, aprender de su vida, de su legado, de esa gran historia y aplicar eso a nosotros para poder prosperar como él prosperó, sin importar lo que enfrentemos en la vida, porque él lo enfrentó todo, él pasó por todo, por sus hermanos que quisieron matarlo en cárcel, traición, lo traicionó, mala fama porque lo acusaron de violación o de tratar de violar, y él enfrentó todo eso. 13 años encarcelado, y aún así él llegó a ser la mano derecha de Egipto, la mano derecha de Egipto, y con una familia, como dijiste, su esposa, sus hijos, pudo ayudar a su familia. Qué gran historia. Y yo sé que esa historia es real y verídica y la comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Leonor. Bueno, abrazos, abrazos, feliz año nuevo nuevamente. John, para la semana que viene, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a terminar aquí la grabación y luego nos ponemos de acuerdo para ver qué temas vamos a hablar. Les queremos mucho, muchos abrazos. Esperemos que la hayan disfrutado esta historia, así como nosotros la disfrutamos, poder ver los detalles y refrescar esa gran historia. Porque yo sé que todos nosotros, de alguna forma, la sabemos, la hemos escuchado, hemos visto películas de ella, pero qué bueno fue poder refrescar esos detalles y esa gran historia. Y la dejamos compartida con mucho cariño con ustedes. Nos vemos. Se les quiere Amén. mucho. Bye. Chao, chao.